Te damos gracias que, como cada día, Señor, tú guardas un tiempo para que nosotros estemos aquí delante de ti y tengamos esta oportunidad de leer, aprender y conocer más de ti, Señor. Pues incluso hoy lo vamos a ver, cuán importante es el conocimiento de ti, Señor, y te agradecemos por todo eso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos para que tu palabra nos toque el corazón y nos lleve a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a empezar ahorita con el devocional. Vuelvo a repetir, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Vamos a estarnos moviendo en la parte de ahí, ¿vale? Es importante eso. ¿Tienen ahí su Biblia? Espero que sí. ¿Tienen ahí su pluma, su cuaderno para anotar? Espero también que sí. Dice de la siguiente manera: Simón Pedro, y esta parte es importante aunque no la remarco mucho, pero recordemos que Jesús le puso a Simón, le puso Pedro, y esa parte él no la olvida, o al menos nunca la quita. Hay personas que dicen que Pablo también guarda esa misma situación, de que ya no se llama a sí mismo Saulo, sino Pablo. Y esto es porque se tratan de denominar o de poner en una cuestión de una nueva vida. Y esto es algo que ya hemos mencionado en otro tiempo. Claro, la cultura judía es muy diferente a la cultura... Perdón, es que se ve como... A lo mejor es cosa mía, se ve como pañoso, ¿no? Bueno, decía... A lo mejor es cosa mía, pero... Perdón, a lo mejor es cosa mía. Lo que sé es que la cultura judía es muy diferente a la cultura actual occidental, vamos a llamarlo así, que es la cultura que generalmente nosotros tenemos. En cuanto al término de los nombres... Porque los nombres en Israel, en los hebreos y en todos esos tenían generalmente no tanto una connotación fonética, sino significativa. Por eso mismo es que vemos que en la escritura se les cambia el nombre a algunas personas cuando les sucede algo impresionante. Tenemos un ejemplo de personas a las que Dios mismo les cambió el nombre y también ejemplos de personas que se cambiaron el nombre a causa de una situación complicada. Si no me equivoco, por ejemplo, la primera persona que aparece en la escritura que se cambia a sí mismo el nombre es la suegra de Ruth, si no me equivoco. La suegra de Ruth fue la primera que se cambia el nombre porque creo que se llamaba ella Noemí, si no me equivoco. Y se cambia el nombre a Mara, si no me equivoco, que uno significa bienaventurada y creo que el otro significa como maldecida o algo así. Ella se cambia ese nombre a causa justamente de la muerte de su esposo y de sus 2 hijos. Entonces ella queda totalmente desamparada prácticamente, porque sabemos que las viudas eran más o menos como los huérfanos, no tienen nadie que los pueda sustentar y proteger ni nada por el estilo. Entonces quedaba totalmente parada en ningún lugar, y entonces ya empieza toda la historia de Ruth, pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Entonces, en el caso, en aquel tiempo los nombres eran sumamente importantes, no por su fonética como al día de hoy, si suena bonito nos lo ponemos, sino más bien por el significado que tenían. Sabemos que el nombre de Jesús o Yeshua está puesto no por simplemente como suena, sino por el significado: Dios, Salvador. Y el Emanuel, que era el que se le había anunciado desde antes por medio del profeta, ese nombre está puesto con el significado de Dios con nosotros, entre otras cuestiones que ahí mismo en la escritura vemos que dice: también se le llamará Padre Eterno, Rey de Paz, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas los nombres eran sumamente importantes. Más, el nombre de Josué, Josué, el de la Biblia, es justamente puesto por Moisés, y no es un nombre puesto... No es un nombre que tenía él se llamaba, si no me equivoco, Oseas, o algo así, creo que se llamaba Oseas, y le puso por nombre Josué, que significa Dios salva. Entonces es más o menos el mismo significado que Jesús. Entonces, ese punto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque para Pablo, para Pedro,
Y para todas esas personas a las que se les fue cambiado el nombre, como Sara, que en vez de Sara, en vez de Sara se le puso, en vez de Sarai se le puso Sara, por cuestión de madre de naciones. Entonces, Abraham, entre otros, ahí si nos ponemos en la escritura, generalmente ustedes van a ver la Biblia, en la partecita de abajo generalmente viene un significado, ¿no? de algunas palabras, y en muchas de las cuestiones en los nombres tienen un significado también, y ese significado, con eso se enteran o se dan cuenta de por qué el nombre de cada uno. Si no me equivoco, Ismael también tiene un significado y el motivo por el que se le puso ese nombre, a diferencia de nosotros que nos llamamos de una manera simple y sencillamente porque sí. Hay algunas otras personas que no, hay personas que sí se llaman Esperanza porque tuvieron un momento de dificultad y justamente nació la niña, cuestiones por el estilo, pero bueno, es por eso mismo que vemos que los apóstoles, sobre todo cuando ya son alcanzados y ya están encargándose de su ministerio, a veces o la mayoría de veces se dirigen hacia las demás personas con su nombre puesto por Dios, o un nombre que se distingue al que tenían para definir que ellos ya no son la misma persona que eran, algo que al día de hoy es muy extraño, sobre todo porque nuestro nombre está registrado, pero en aquel tiempo era bastante común. Entonces, es importante solamente remarcar eso, como Pedro siempre respeta, vamos a decirlo así, el nombre que Jesucristo le dio, para resaltar que Él es la nueva criatura hecha en Cristo Jesús, y no el Simón que pues, prácticamente ni siquiera conocemos nada de su antigua vida. Siguiente parte del versículo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y fíjense que esta palabra es importante porque está en presente, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esta parte es importante por los siguientes dos puntos. Una, habéis alcanzado, tiempo presente, por la justicia de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora vamos a ver esta cuestión. La salvación que alcanzamos es presente, no es futura. La justicia que hemos alcanzado incluso es a causa de Jesucristo y de la obra que Él hizo en la cruz. Por eso es que está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, o sea, no por lo que ustedes hicieron, sino por la gracia de Dios, y dice, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no fue nuestras obras las que nos dieron la salvación, la justicia, la redención y el perdón de pecados, sino que todo eso fue hecho por Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 17, versículo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 2, que Jesús, orando al Padre, le dice: como le has dado potestad, dice, sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Esa es una de las razones por las que vino Jesús, para dar vida a todos los que Dios Padre le dio. Dice, y esta es la vida eterna, que conozcan, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado, dice Jesús, dice, en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense cómo para ese momento lo está diciendo y todavía no era crucificado. Entonces, ¿cuál es la obra que hizo para ese momento? Y luego vemos una obra completa, vamos a decirlo así, en la cruz. Es esto que menciona. Dios le dio potestad para dar vida a todo aquel que en Él cree, o todo aquel que fue dado para ser y tener vida eterna. Y Él ha dado a conocer esta vida eterna, la cual es ¿qué? Conocer al único Dios verdadero. Por eso dice en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 16,
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, o sea, su gracia al final de cuentas. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos una obra en dos partes, vamos a decirlo así. Uno, todo lo que Él tuvo e hizo durante el tiempo que se encontró caminando juntamente con la gente, y luego la obra que hizo en la cruz. Y vamos a hablar de ambas. La obra que hizo aquí en la tierra, antes de que incluso Él fuera crucificado, llevaba, vamos a decirlo así, el propósito de esto que estamos viendo, o al menos así es como se resume. Primero, que de su plenitud tomáramos todos. O sea, de su gracia, de su sabiduría, de su amor, de su esencia, todo lo que Él es, termina llenándonos a nosotros para ser justamente como Él es. Entonces, de su plenitud teníamos que tomar todos. Teníamos que conocer de lo que Él nos iba a predicar, y tenía que Él entrar, vamos a decirlo así, en nuestros corazones y nosotros creer en Él para que Él nos diera vida eterna. Y ahora, ¿cuál es la siguiente cuestión? Que Él nos dio a conocer esa gracia y esa verdad. ¿Por qué? Porque la ley ya estaba dada desde antes. La ley estaba escrita desde hace mucho. Sin embargo, la gracia y la verdad, el conocimiento verdadero de la ley, vinieron por medio de Jesucristo. Y esto que estábamos viendo, ¿no? Que la vida eterna era conocer a Dios, pues fue exactamente el propósito que Jesús tenía. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la obra por la cual nosotros somos salvos es porque Cristo nos presentó correctamente al Padre, tal y como debe ser, no a manera de interpretación, y nos enseñó por medio de sus milagros, por medio de su amor, por medio de su doctrina, lo que viene siendo la verdad, lo que se debe guardar, la justicia correcta, el verdadero amor y la verdadera ley de Dios, que pues se basa todo justamente en el amor genuino y en el amor puro que viene de Dios. Ahora bien, ¿cuál fue la obra dada en la cruz? Aquí viene lo siguiente. Nos dio conocimiento durante la vida, pero en la cruz, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Aquí está el motivo de su entrega. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió, obviamente en la cruz, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahora bien, ¿por qué murió y por qué resucitó? Ya lo tenemos claro, pero vamos a poder verlo incluso más claro en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice, el 25 está acá, el cual, o sea, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, la muerte de Él fue para perdón de nuestros pecados. Y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la obra que hizo Jesús en la cruz fue morir para perdón de nuestros pecados y resucitar para que nosotros fuésemos justificados, o sea, llenos de la justicia de Dios. Un segundo. Y es por eso mismo que nosotros tenemos justicia en nosotros, no porque nosotros seamos justos, sino porque la justicia de Jesús fue puesta en nosotros a causa de la gracia por medio de la fe. Entonces, vemos la obra salvífica, que es como generalmente se le conoce a esto, es la obra salvífica de Dios, que fue entregar a su Hijo unigénito para que su Hijo unigénito hiciera la obra que primeramente es presentar al Padre ante el mundo, presentarse a sí mismo como el Hijo de Dios, para que la gente que lo conociera de verdad entendiera y creyera en Él como el Cristo, y de ahí, al morir, sus pecados fueran perdonados, y al resucitar fuéramos hechos justos delante de Dios a causa de la justicia de Cristo. Esa fue la obra que hizo Jesús.
darnos a conocer el amor de Dios de tal manera que se dio a conocer por medio del conocimiento, por medio de la sanidad, por medio de la fe, por medio de la justicia y de la misericordia, y luego ser consumado, porque es lo que dice justamente Jesús en la cruz, consumado es, ser consumado ese pacto nuevo por medio de la muerte de Jesucristo para perdón de pecados nuestros y para justificación, llevarnos a ser, pues lo que debemos, ¿no? Ser como Cristo, justos y buenos, para la gloria y honra de Dios Padre. ¿Okay? Esa es la obra que al final de cuentas Jesucristo hizo en la cruz y por la que hemos alcanzado, una salvación y una fe preciosa. Es por lo que tenemos esa fe. Justamente dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ahora otra cuestión, y está en esta misma frase, que dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No está dividiendo ahí, no está diciendo Dios Padre y Dios Hijo, porque está hablando de Jesucristo. Y esta parte es importante. Muchas veces, y esto sí se los tengo que advertir, existen muchas religiones que se dicen ser seguidoras de Cristo, pero no creen que Jesucristo sea un ser divino, o sea, que comparte la divinidad juntamente con Dios. Al no creer en la divinidad de Jesús, esas personas no pueden alcanzar salvación. Y eso no es una broma. Por eso mismo también les digo, y que tengan mucho cuidado, que no escuchen las doctrinas de los testigos de Jehová, de personas principalmente, bueno, esos son los que yo tengo muy marcados, no estoy seguro con otras personas, creo que incluso los mormones no creen que Jesús sea uno con Dios, porque la misma escritura dice que fuera de Dios Padre, de Jehová, como dice aquí Reina Valera, y Yahweh, como dicen en otras versiones, fuera de Él no hay otro Dios. Eso quiere decir que en Él es en quien está Jesucristo. Pero bueno, tema aparte. No crean ni escuchen las doctrinas de cualquier persona que niegue la divinidad de Jesucristo, pues todo aquel que no crea que Él es Dios no puede alcanzar salvación, porque fuera de Dios no hay salvación y fuera del nombre de Jesucristo no hay salvación. Por eso mismo es que Él dice, en una parte de la Escritura le dice, por eso os digo que en vuestros pecados moriréis, porque si ustedes no creéis que yo soy, ese título solamente es determinado para Dios, porque nos vamos a Éxodo y vamos a poder ver lo que dice, como digo a los de Israel que se llama el Dios que me ha enviado, y dice, diles yo soy el que soy. Entonces yo soy me ha enviado a vosotros. Esa es la frase principal donde se determina o se conoce el nombre de Dios. Y cuando Jesús dice, si ustedes no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si hay una persona, una religión, una idea que determina que Jesucristo no es en Dios y Dios, simple y sencillamente no va a alcanzar salvación. No puede, porque no puedes alcanzar salvación en el nombre de un Jesucristo que no es Jesucristo, sino en el de Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, el único, para acabarlo. Entonces, bien importante es que tengamos conciencia de la divinidad de Jesucristo, de las veces en las que Él mismo se ha llamado a sí mismo, yo soy, y también de las veces en las que Él ha dicho con claridad, el Padre y yo, uno somos. Entonces, teniendo esa conciencia, podemos ir desarrollando esta verdad. Si vamos a Juan, capítulo 1, siempre que haya tantos Juan, me confundo. Primer capítulo de Juan, para que vayan viendo cómo funciona esta situación. Capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Este es Juan 3.
En el principio, pequeño paréntesis nada más para aclarar algo, a mí me gustaba más cuando se le decía verbo. Ahorita en las versiones más actuales se le dice palabra, es lo mismo, pero me gustaba el término verbo. Cerramos paréntesis. En el principio era el verbo, y el verbo, estamos hablando de Jesucristo, era con Dios, y el verbo era Dios. Vuelvo a repetir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es importante entender, sumamente importante entender, que Jesucristo estaba en Dios desde el comienzo, y a través de Jesucristo todas las cosas fueron hechas. Él no es una creación, sino parte de la divinidad de Dios. Por eso dice hijo, porque fue engendrado, fue nacido de, para ser más exacto. Al ser la palabra de Dios, tienen que entender una diferencia entre nuestras palabras y las palabras de Dios. Nuestras palabras pareciera que se las lleva el viento. Y digo pareciera porque sabemos que están escritas en la memoria de Dios, en el libro de Dios, por lo cual seremos juzgados y justificados por ellas. Pero en nuestra realidad terrenal pareciera que lo que decimos no tiene importancia, porque cuando hablamos se acabó, o sea, se escucha lo que dijimos y se terminó el problema. Sin embargo, con Dios no funciona así, pues Él mismo dice que su palabra permanece para siempre. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, ¿a qué voy con esto? La palabra de Dios sí es eterna. La palabra de Dios nace de Él, porque viene de adentro, por eso mismo así es la palabra. Y sabemos que lo que sale de la boca, del corazón viene. Entonces, la palabra nace del núcleo de Dios, de su corazón, sale de Él y es eterna. Y la palabra, al venir del núcleo, del corazón, es el reflejo mismo de lo que una persona es. Por eso dice, el buen hombre, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. En el caso de Dios, todo lo que Él es sale de su corazón, y de lo que sale de su corazón lo termina expresando por medio de la palabra. Y esa palabra es eterna y es parte de Él. Entonces, la palabra que nace de Dios desde antes ya estaba en Él. Cuando la palabra nace de Dios, porque dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz, esto y esto, esto y aquello, todo lo hizo a través de la palabra. Entonces, si lo recuerdan bien, y su palabra permanece para siempre. Así que esa palabra era parte de Él en un mismo conjunto, y era el reflejo mismo de su ser. Esa palabra fue la que fue hecha carne y vino delante de nosotros a, hablarnos justamente de la verdad. Esa palabra compartía perfectamente toda la divinidad de Dios, porque también comparte la esencia misma de Él. Un segundo. Ahí está. Porque al final de cuentas, y por algo, vemos en una parte de la Escritura que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, y que en Él, se encuentra toda la plenitud de la deidad, porque al salir de su corazón, de lo que conoceríamos o conocemos nosotros incluso como lo interno, lo personal, al salir de ahí, pues obviamente toda la plenitud de la deidad se encuentra en Él. Todo el amor, toda la verdad, toda la justicia, toda la misericordia, todo eso se encuentra en Jesucristo, porque Él es la palabra nacida justamente de Él. ¿Quiere decir que apareció, fue creado? No, ya estaba en Él, pero nació. Por eso mismo es que sale de Él, y esa misma palabra fue hecha carne y vino a nosotros. Por eso dice la Escritura que en el principio era el verbo, o sea, Él ya existía, el verbo era con Dios, porque a diferencia de nosotros, Dios no es como nosotros. Dios es eterno, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, e incluso lo fue siempre. Y como Él siempre fue el mismo, no es como con nosotros, que aprendemos a hablar tiempo después,
sino que Él desde el comienzo ya sabía y su palabra ya era. ¿Okay? No sé si estoy logrando explicarme, porque a veces este tema es un poquito confuso si no tienen como una idea mental de toda la situación, como un pequeño mapa mental que esté definiendo las cosas, pero trataré de explicarme, ¿ok? Entonces, como Él ya era desde el principio en Él, fue solamente el reflejo de lo que Él es, y cuando Él nace, vamos a decirlo así, y viene en carne a nosotros, Él refleja la divinidad total, pero es el Hijo de Dios. En el principio, Él era Dios, porque Él estaba con Dios. Por eso dice en el siguiente versículo, en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Por su propia cuenta no existe, existe en Dios, y Dios está en Él. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Bueno, me daría muchas vueltas por ir de un lado hacia el otro, pero el caso es ese. Por eso mismo la Escritura dice en tiempo pasado, y ahorita vamos a ver esto, Él era Dios. ¿Ok? El Verbo era Dios, porque era con Él desde el principio. Por tanto, toda la naturaleza de la divinidad, y todavía si tiene toda la imagen del mismo, porque es la esencia misma de Dios, pues obviamente es como Él. Ahora bien, sabiendo esto, ¿por qué dice era y no es? Porque para ese momento estamos viendo que dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La explicación es muy simple. Si vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2. Filipenses después de Efesios, aquí está. Capítulo 2, versículo 6. Vemos que dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, estaba en Él, no estimó el ser igual a Dios. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que Él es la esencia misma de Dios? O sea, es igual a Él, es la imagen misma de Dios. Entonces, siendo igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Me voy a poner a lo mejor en una perspectiva muy terrenal, para que ustedes traten de llevarlo a lo espiritual y lo entiendan. Imagínense una casita, a lo mejor los que no viven en México no entienden qué significa esto, pero imagínense una casita, es más, vamos a ponerlo más fácil, una casita de madera o con construcción a lo que se le llama obra gris, una obra pues muy reciente, y aparte que todavía no está completa, no está totalmente terminada, a lo mejor con techito de lámina y así. Una casita muy humilde, demasiado pobre, vamos a decirle así. No que, bueno, sí, una casita, imagínense una casita muy pobre, que apenas si tiene muros de concreto, que la mayoría es madera o así cosas. Ahora, esa es tu casa. Volteas al lado o volteas enfrente y ves una mansión enorme, hermosa, con patio, en el patio árboles hermosos, en esos árboles hermosos, a fruta a más no poder, y en el patio totalmente hermoso lo que viene siendo el pasto, totalmente bien cortadito, bonito, hermoso, todo bien arreglado, la mansión, una casa enorme, brillante, bien cuidada, que tiene agua, luz, todo, tiene todo. Y pues volteas atrás y ves tu casita, ves tu lugar como más muy pobre en comparación, y volteas a ver a las casitas de alrededor y ves lo mismo, pero allá enfrente ves la mansión. Imagínate que el dueño de esa mansión lleva mucho tiempo, pero demasiado tiempo, tratando de hacer un contrato con todos los que tienen una casita ahí, para que su terreno, su mansión, sea extendida a todas esas áreas, a todas esas casitas,
Y Él mismo les ha dicho: y ustedes vivirán conmigo. Yo haré de esas casitas casas más bonitas, las reconstruiré, las haré más, tendrán todos los servicios y vivirán conmigo. Y vivirán conmigo, no les va a faltar nada, no van a tener necesidad de nada. Lo único que van a tener que hacer es cuidar prácticamente lo que se les ha dado. Pero todo el pueblo se negó. Todo el pueblo se negó: no, yo quiero mi casita tal y como está, entre otras cuestiones. ¿Qué hace el dueño? Por amor al pueblo, porque no los puede seguir viendo así, en hambre, en tristeza, en pobreza, en enfermedades. Manda a su hijo, lo manda a vivir juntamente con ellos, para que Él les muestre que el Señor, dueño de esa mansión, no está queriéndolos hacer daño, sino todo lo contrario. Ese terreno es suyo, Él les ha dejado vivir ahí, pero ahora quiere reconstruir, quiere hacer todo mejor y más bonito para que ellos vivan mejor. Y ellos no han querido aceptar. Entonces viene este hijo, va a esa gente que es pobre, vive juntamente con ellos, vive en la misma necesidad que ellos, y al final paga su deuda. Y los que hayan aceptado van a recibir esa parte de vivir conjuntamente con el Señor en su mansión, y los que no, no. Así fue el sacrificio de Dios. Me voy a explicar. Jesús compartía la divinidad con Dios. Él estaba, vamos a decirlo así, en un lugar en el que no necesitaba nada, porque Él lo tenía todo. Viene el Señor desde el principio a querer decirnos: dejen su humanidad, dejen eso que está tan mal logrado, dejen ese corazón tan ennegrecido, tan lleno de pecado, como esa casita toda destruida. Dejen eso y yo les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, les daré una nueva vida. Vivan conmigo y no les faltará nada. Pero nosotros, en nuestra arrogancia, decimos: no, yo así estoy bien. Y nos enfermamos, nos morimos de hambre, estamos por nuestra arrogancia, por querer vivir nuestra vida sin entender que incluso en donde vivimos es terreno de Él, es su propiedad. Y cuando Él quiera nos puede sacar, y si no nos ha sacado es por misericordia. Así que envía a su Hijo para convencernos y presentarnos que Él no es malo. Y ni siquiera es como la gente se lo imaginó que era, sino más. Y podría dar el ejemplo más grande, pero, podría ser un ejemplo más extendido, pero sería prácticamente hablarles el Evangelio. Lo que yo quiero que vean es esta imagen, que tengan esa imagen. Jesús dejó su mansión, su palacio, su poder, para venir a ser como tú y como yo, en pobreza, en necesidad, con la diferencia que Él no hizo lo mismo que nosotros hicimos, y lo hizo para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros dejásemos esta casita, este lugar, este lugar en donde tenemos tanta necesidad, y juntamente con Él vayamos a la presencia del Señor. Él dejó todos sus lujos para venir a sufrir juntamente con nosotros, y con ello dejarnos un camino por el cual nosotros podemos ir a la mansión del Señor, vamos a decirlo así, y vivir con Él. No más en nuestro lugar, no más en nuestra necesidad, no más en nuestra enfermedad, no más por nuestras propias fuerzas, sino vivir con el Señor. Nos está ofreciendo todo por nada, y lo dejó todo por nosotros, y vino aquí a la tierra, a donde mismo que estábamos nosotros, perdiendo, más bien desechando toda su divinidad, para venir a nosotros en la misma condición, para encontrarnos a nosotros, salvarnos y llevarnos juntamente con Él a su heredad. El corazón de Dios fue tan grande que no nos echó, a pesar de estar destruyendo su lugar, porque era su terreno, es su área, y la hemos destruido, la hemos llenado de basura, tenemos ahí porquería tras porquería, todo es horrible.
Vino Jesús, limpió la zona y fue atacado como si él fuera el malo. Pero gracias a su amor, hoy somos partícipes también de la divinidad de Dios. Y eso es lo que quiero que vayamos viendo. Porque dice de Jesús, que él no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dando el ejemplo, él no tomó su mansión y todos sus lujos como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dejó todos los lujos, todo lo bueno lo dejó. ¿Para qué? Para venir a ser igual que nosotros. Y dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, a diferencia de nosotros, que el terreno y el lugar que teníamos lo ensuciamos, lo llenamos de porquería, nos enfermábamos por no tener un cuidado, dice que él, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él hizo las cosas perfectas. Incluso dice más adelante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la mansión, y de los que están en la tierra, los que estamos aquí, en este lugar que hemos destruido. Dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A qué voy con esto? Jesús deja su divinidad, viene y vive como hombre, igual que nosotros, para que nosotros dejemos nuestra humanidad y tomemos de su divinidad. Él lo dejó todo para dárnoslo todo y para tomar todo otra vez. Vamos al siguiente versículo para que me entiendan incluso un poquito mejor. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Dicen, porque aquí quiero que vean una cosa. Cuando Cristo deja su divinidad, por eso dice la Escritura, era Dios, o sea, se despoja de su divinidad para venir en carne, aunque en su esencia Él seguía siendo Dios, porque al final de cuentas todo el amor infinito que nos tiene, toda la misericordia que nos tiene, todo el conocimiento que tiene, toda la verdad que tiene, toda la gracia, todo lo que era Él en esencia, seguía siendo en esta tierra, a pesar que en su carne ya no había un poder divino. Por eso mismo dice que Dios le da el Espíritu sin medida. Por eso Jesús varias veces pronuncia y dice que Él no hace las cosas por sí mismo, sino que las hace por el poder de Dios, porque el poder personal propio Él lo había abandonado, de manera que se hizo obediente y ya no usaba su propio poder, sino, vamos a decirlo así, el del Padre, con la autoridad misma del Hijo. Por eso mismo es que Él dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, y todo lo dice en su propio nombre, porque al final su autoridad está ahí, porque Él es Dios, vamos a decirlo así, viene de Dios, y Él es, y tiene la autoridad, tiene el principado, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero en su carne, Él era carne, Él era hombre. Por eso hay una enseñanza que dice que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No, 50% hombre y 50% Dios, no, sino que en su humanidad Él era hombre, su carne era carne, sus huesos eran huesos, pero Él en esencia seguía siendo Dios, el único verdadero Dios. Por eso mismo es el único que podía cumplir con lo que nosotros no podíamos cumplir a pesar de nuestra carne. Sigo con el de este porque a lo mejor se vuelve un tema muy complejo. Él deja su divinidad. ¿Por qué entonces ahora le decimos Dios? Porque Él deja su divinidad y, como dije anteriormente, la vuelve a tomar o la vuelve a recuperar. Y eso es algo que vemos aquí. Dice, estas cosas habló Jesús y les levantando los ojos del cielo dijo, miren, aquí está lo que dice:
Padre, entonces habla Jesús, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, recordemos que era su autoridad, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta, dice aquí, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, dice, y he acabado la obra que me diste que hiciese, que es lo que estábamos viendo hace rato. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, está hablando de la divinidad, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Me he manifestado, dice aquí, tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Bueno, y por eso dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Pero ese es el punto. Esta verdad o este versículo nos revela por qué Él era Dios y hoy es Dios. Por eso más adelante en la escritura misma, cuando Jesús aparece a sus discípulos ya resucitado, dice, creo que es un poquito antes, cuando aparece a Tomás. Pues Tomás, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado, les digo dónde está. Juan capítulo 20, versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y entonces más adelante dice, si estamos bien, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ahora sí estaba él. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Y dirán, bueno, pero lo dice Tomás, sí, pero en estas situaciones en las que Jesús no contradice lo que Tomás dijo, porque al fin Tomás lo entendió. ¿Saben? Esa es la parte clave de este punto, de este versículo, que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús no le contradice esa verdad, sino que la afirma diciéndole, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, eso que has dicho es exactamente lo que desde hace tiempo debiste creer, que yo soy Dios. Por eso mismo vemos que Jesús dice, el Padre y yo uno somos, porque en Él también está esa divinidad que comparte juntamente con Dios Padre, con el Dios Padre, con nuestro Padre al final de cuentas. Y Jesús le dice, porque me has visto, creíste. O sea, eso ya lo tenías que creer desde antes, tenías que entenderlo desde antes, porque desde que Él resucitó, vamos a decirlo así, volvió. Por eso dice la Escritura que a causa de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que el Padre lo ha glorificado y lo ha llevado hasta lo sumo, hasta lo más alto, que es donde Él ya estaba desde antes. Y eso lo confirmamos también por lo que ya estaba dicho en Proverbios. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 habla del Señor, pero habla de Él como la sabiduría. Por eso mismo les digo que ese estaba desde el principio. Y dice, Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 23, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente. Y esa palabra es importante porque eternamente quiere decir algo que no tiene ni principio ni final.
En el hebreo incluso creo que significa el tiempo fuera de la mente o del tiempo, vamos a decirlo así. Y dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. El principado es esa potestad, vamos a llamarlo así. Entonces desde el comienzo, desde siempre Él ha estado y compartía la divinidad juntamente con Dios, porque Él era en Dios. Y al nacer su palabra y venir a la tierra, por eso luego dice dice Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, sí, creo que dice engendrado, creo que la palabra dice engendrado, o sea, como que has nacido de mí, hoy. Y cuando Jesús es revelado a nosotros, pues entendemos que Él es la imagen misma del Dios invisible, y por eso dice el primogénito de toda creación, porque a través de Él fue hecho todo lo existente. Es un tema un poquito extenso y a lo mejor no tan complicado. A lo mejor yo pienso que es complicado porque para cuando yo lo descubrí fue como un momento en el que se me abrió la mente y entendí por qué Jesús es Dios y por qué el Padre y el Hijo uno son, pero no es una sola persona como unos creen, que creo que son los unicitarios, sino que es el Padre, de verdad el Padre y el Hijo. Por eso mismo siempre que una persona, como por ejemplo Esteban, llegó a ver al Padre, que vio el cielo abierto, dice que vio al Padre, a Dios, y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Entonces los ve como dos. Entonces es por eso mismo. Y podría llegar a darle muchas vueltas, pero es ahí donde yo siento que se vuelve complejo, porque tengo que repetir una cosa y ir a una y luego ir a otra y volver a... Y se hace como un ir y volver para afirmar una cosa muy sencilla. Jesús es Dios. Y el Padre y el Hijo uno son. Por eso no hay Dios fuera de Dios. Y solo hay un Dios. Y por eso mismo también solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la divinidad que comparten es por la que nosotros adoramos al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y es el único digno de adoración, porque el único digno de adoración es Dios. Ya está, es simplemente eso. Pero pues se tienen que hacer un poquito las explicaciones, porque la gente nada más no lo entiende o no lo quiere creer. Son cuestiones ahí que siempre están como muy debatidas entre ciertas religiones y el cristianismo, y no deberían estarlo, pero si lo llegan a tener que aclarar, que sepan que sí hay una manera de explicarlo bíblicamente hablando, y que se entiende el por qué todo eso y cómo fue todo el proceso. Siguiente versículo, versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Fíjense qué importante es el conocimiento de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, y ahora sí los toma como diferentes porque habla del Padre y del Hijo, ahora sí más claro. Dice: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Creo que la vez pasada les di un ejemplo que es como de la familia, ¿no? De esa familia, la familia Vázquez, vamos a decirlo así. No, la familia Vázquez. Y luego te dicen, no, el padre no sé qué, Hernán Vázquez. Y luego el hijo, José Vázquez. Ambos son Vázquez. Ambos, no sé si esos son apellidos realmente. Ambos son una familia, Ambos son, vamos a decir, no sé, otro apellido más común, García. Ambos son García. Pero está el padre García y el hijo García. Ambos son García, la misma familia, pero son dos, al final de cuentas. Con Dios es más o menos algo muy similar, pero no igual, es incluso más allá de eso, pero con eso se puede entender un poquito más. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, como son de la misma, y ambos son el mismo. Y ya. Lo de es importante. ¿Cuál parte? La del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se ignora mucho. Yo pienso que por gusto, porque conocer más, aprender más, es algo que lleva un proceso.
y ese proceso es complicado a veces. Por lo mismo, hay gente que no remarca mucho la importancia de conocer de Dios y a Dios. Sin embargo, la Escritura siempre anda una tras otra vez remarcándonos la importancia de que conozcamos a Dios, de Dios y lo que Dios dice. Desde Oseas capítulo 6, versículo 6, lo dice, y esto lo dice en algo que la gente sí comprende, pero que se les olvida la segunda parte. Misericordia quiero y no sacrificio. Perfecto, esa parte estamos todos de acuerdo. Dios quiere misericordia de nuestra parte, misericordia para perdonar, misericordia para ayudar, misericordia para amar a quien incluso no merece ser amado. Pero también, juntamente con ese texto dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En otras palabras, tanto la misericordia es importante como lo es el conocimiento. Y ninguno de los dos puede faltar sin el otro, porque tú no puedes tener una verdadera misericordia si no conoces la misericordia de Dios y cómo es que Él es misericordioso y cómo Él hace las cosas. Y no puedes tener conocimiento de Dios y no tener misericordia, porque si tienes conocimiento de Dios, sí o sí, ese conocimiento te lleva a ser misericordioso como Dios. Entonces, ambas cosas están entrelazadas, pero ambas cosas son importantes. Si tratamos de dividir una de la otra, nos vamos a encontrar en la situación de hacer mal cualquiera de las dos, porque vamos a tratar de cumplir leyes, con el conocimiento de Dios, vamos a tratar de cumplir leyes que no están basadas en la naturaleza de Dios, que es el amor. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con lo que la gente llama legalistas o religiosos. No que la religión esté mal, sino falsos religiosos que cumplen una religión humana por creer conocer a Dios, pero no le conocen. Por eso dejan la misericordia de lado. Por eso Jesús les decía, ustedes dejan lo más importante de la ley: la verdad, la justicia, el amor, la fe y la misericordia. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían el conocimiento verdadero de Dios, porque tenían, como quien dice, una parte del conocimiento y dejaban la otra que era sumamente importante. Pero dice, no, pero tienes que hacer esto y dejar lo anterior. No, sino que dice, era necesario que hicieras esto sin dejar de hacer aquello. La misericordia es necesaria en todo creyente, pero misericordia sin conocimiento es no tener misericordia, por decirlo de alguna manera. Es no saber hacer misericordia. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Imagínense que en un juicio, un hombre adulto abusa de una niña y estás tú como juez, y llegan al juzgado y ese hombre dice, es que me arrepiento de lo que hice, y tú dices, ok, le tendré misericordia a este hombre, perdonada tu deuda, y la niña está ahí. ¿Tú crees que eso es tener misericordia? ¿No crees que estás dejando de lado incluso tenerle misericordia a la muchacha, a la niña que sufrió tal situación? Eso es lo que sucede cuando tenemos misericordia sin conocimiento de Dios, que tratamos de llevarla al extremo en el cual nos volvemos injustos y permitimos en la iglesia fornicación, permitimos en la iglesia abusos, permitimos en la iglesia, y en la iglesia me refiero en el cuerpo de Cristo, permitimos en la iglesia mentiras, hipócritas, por querer tenerles misericordia, y lastimamos a los que no tienen culpa, olvidando la misericordia hacia ellos. Entonces, cuando hacemos las cosas sin conocimiento, no importa si nosotros creemos hacer las cosas bien, si tenemos la posibilidad de conocer y no lo hacemos, es nuestra culpa. Pero ahora veamos el mismo juicio. El hombre dice, estoy arrepentido.
La muchacha está sufriendo, obviamente la niña, porque acaba de sufrir un abuso. Tú tienes que condenar al hombre, pero a lo mejor no lo condenas como en algunas ciudades o lugares o países a pena de muerte, porque él dice estar arrepentido. Ok, vas a pagar, porque tienes que pagar. Por misericordia a la niña tengo que hacer justicia, pero tienes que demostrar que realmente estás arrepentido. Esa es la misericordia que te puedo tener. En la cárcel, pórtate como se debe y cumple tu condena. El hombre cumple su condena como debe ser, y ese hombre se demuestra que realmente estaba arrepentido. Si no, simple y sencillamente no se puede tener misericordia. No sé si logro explicarme sobre ese tema, porque lo pongo con un asunto muy sensible para ver si me lo logran entender. Porque sé que hay personas que dicen, no, pero ese hombre merece muerte. Yo sé el corazón que al final te gana ese aspecto de la molestia hacia la injusticia, es normal. Pero también entendemos lo de la misericordia y a lo que llegamos, ¿no? Al final de cuentas, esa persona tiene que pagar, porque si yo no lo hago pagar, esta niña no va a recibir justicia, y eso es una falta de misericordia y de amor hacia la niña. Entonces yo no puedo permitir que él se quede impune, pero en su culpabilidad, si de verdad la persona está arrepentida, lo tiene que demostrar y se le puede dar esa oportunidad, no en libertad, porque él tiene que pagar por esa cuestión. Pero sí, al final, bueno, me tendría que hacer bolas con esto, pero es para que entiendan que una cosa se puede hacer sin tener que dejar la otra. En este caso, se puede hacer justicia sin tener que dejar por completo la misericordia, y se puede hacer misericordia sin tener que dejar la justicia. Ambas cosas van de la mano. El conocimiento y la misericordia de Dios van de la mano. ¿Okay? Esa parte es importante. Y lo vemos fácilmente porque, por ejemplo, uno de los hombres que se acerca a Dios le dice justamente a Jesús, le dice, Señor, si en algún momento he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no se queda impune. No voy a decir, tenme misericordia y ya no hago nada. Ya, o sea, ¿por qué te tengo que pedir perdón si Dios ya me perdonó? Cuidado. O de que no, ¿por qué tengo que pagarte lo que te robé si ya Dios me lo perdonó? Cuidado, no es lo que Dios dice, ni es la manera en la que Dios se maneja. Ahí vemos la verdadera forma en la que Dios le agrada que hagamos las cosas. Y una cosa que yo les he enseñado, no por mi parte, sino por parte de Dios, es que la persona que se arrepiente cumple su condena. O sea, la persona que verdaderamente está arrepentido busca, al final de cuentas, solventar el daño. No es una persona que dice, no, ya perdóname y no quiero, pero que no pague nada. No. La persona que verdaderamente está arrepentida, busca el perdón, pero también busca restituir, arreglar y solucionar lo malo que hizo. Di un ejemplo, la verdad, bastante complicado para poder solucionarlo, pero la realidad es esa. Y se los pongo en ese extremo para que entiendan que no se puede tener misericordia sin conocimiento de Dios, y no se puede tener conocimiento de Dios sin misericordia. No puedes tener justicia y no tener misericordia, y no puedes tener misericordia sin tener justicia. No se puede. Una cosa con la otra tienen que estar, al final de cuentas. No es lo mismo un pecador no arrepentido que un pecador arrepentido. Y no es lo mismo tener misericordia a tener injusticia. No es lo mismo, pero tienen que tener conocimiento de Dios para todo eso. Y sin el conocimiento de Dios no se puede llevar a cabo las buenas obras como deberían ser. Tan así es el conocimiento que vemos, lo que habíamos visto hace rato, que en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, ya lo hemos leído como 2 o 3 veces, el conocer a Dios Padre y a Jesucristo es la vida eterna. ¿Okay? El conocimiento de Dios es esencial, necesario, es incluso lo que Dios quiere. Porque si hay dos cosas que dice Dios, quiero misericordia y quiero conocimiento de Dios.
y ninguna de las dos tiene que quedar de lado. Ninguna. Siguiente versículo. Ahorita ya me dicen, porque estoy seguro que tienen algo ahí en mente. Versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a Cristo, y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder. O sea, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ven a lo que me refiero? Jesús tiene un poder divino. No puede ser ni tener un poder divino si no viene de Dios. Es así de simple. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Mediante qué? El conocimiento. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí está la conclusión de lo que hace rato les hablaba. Cristo abandonó su divinidad para vivir en la carne y recuperar su divinidad, pues vamos a decirlo así, merecida. Y ahora nos da la promesa, y no solo la promesa, sino también la opción, por llamarlo de alguna manera, la oportunidad de dejar nuestra humanidad para tomar su divinidad y vivir en Él. Incluso lo podríamos llegar a poner con este ejemplo, porque no es muy diferente de la realidad. Jesús dejó su riqueza y su abundancia y su completo poder para venir a la pobreza y debilidad, para a través de ella darnos su poder y su amor y su riqueza. Fíjense que es hasta absurdo el pensar no aceptar a Cristo, porque literalmente estoy dejando todo para dártelo todo y tomarlo todo juntamente contigo. Te estoy demostrando cuánto te amo, que yo vivo las mismas situaciones que tú, con la diferencia de que yo sí lo consigo y yo te hago conseguirlo. Es un todo por nada, literal. No puedes negar a Cristo de esa manera. Cuando te das cuenta que Él dejó su riqueza para venir a nuestra pobreza, para que nosotros dejemos nuestra pobreza y vivamos en su riqueza. Es absurdo y demasiado arrogante de nuestra parte querer seguir viviendo en esta pobreza y no tomar su riqueza, cuando ni siquiera la merecemos. Entonces, aquí está la clave, aquí está la verdad, aquí está el punto por el que decimos: debes dejar de vivir en tu pecado, en tu deseo, en tu anhelo, en tu humanidad, porque Dios te está ofreciendo su divinidad para que vivas juntamente con Él, no en lo terrenal, sino en lo espiritual, no en la pobreza, sino en la riqueza, no en la tristeza, sino en la alegría y en el gozo, no en la persecución, sino en la paz. Pero así como Él vivió las dificultades aquí, hay que vivirlas para llegar allá. El camino que nos dejó, hay que seguirlo. Y conseguirlo es no quedarse quieto. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir guardar esta naturaleza? Quiere decir negar nuestra humanidad. ¿Han visto a la gente que dice: no, yo nací homosexual y voy a morir homosexual? ¿Por qué? Porque así nací. A Jesús ni a Dios le interesa cómo naciste o cómo eres. Dios te está diciendo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En Lucas 9:23 dice: ¿quieres seguirme? No te estoy pidiendo que vivas como tú crees que naciste. Da igual cómo naciste, da igual lo que tú eres. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niega tu humanidad, toma mi divinidad y sígueme. Vive como lo hago yo, el Señor, y deja de vivir como lo haces tú. Pero es que ese es quien soy, ya no eres ese. Dios te hizo nacer de nuevo. Pues lo que eras, ya no lo eres. Ahora eres en Él, y al ser en Él, tienes que ser y acoplarte a Él.
Por tanto, ya no vivirás en el pecado, en la mentira, en la malicia, en la envidia, sino que vivirás en la santidad, en la pureza, en la justicia, en el amor. Es así de simple. Abandonar lo que es humano de nosotros para tomar lo que es divino de Él. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y lo dice con E mayúscula porque es el Espíritu Santo. Andad en la santidad y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya no vivan en su humanidad, vivan en lo espiritual, en lo divino que es de Dios. Dice más incluso en Romanos capítulo 8, versículo 8. Dice, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven como humanos todavía, como gente terrenal, simple y sencillamente no pueden agradar a Dios. Pero dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ya no viven como si fueran ustedes los que siempre han sido. Como Pedro, que ya no es solo Simón, sino que es Simón Pedro, el nombre que Cristo le puso. Y dice, ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, lo cual espero esté, y está, si han creído en Él y tienen fe en Él, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, tu humanidad ya no tiene poder. Y dice, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, este sí con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por tanto, nuestra vida, lo que vivimos aquí, ya no lo vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque ya no es la carne la que está viva, sino el Espíritu que da vida a nuestra carne, por decirlo de alguna manera. Y sí, se concluye en eso, dejando la naturaleza humana y tomando la naturaleza divina de Dios. Dice más adelante, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Siguiente versículo dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, la importancia de seguir adelante, de no detenerse, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe, y esta parte me voy a detener solamente para que las vayamos analizando, no me voy a mover a otro sitio, sino que esto yo necesito que ustedes lo vean en su vida. Analicen en qué parte de su vida van, porque si ya estamos llegando a lo último, gloria a Dios, porque estamos siendo perfeccionados, y si no, hay que meterle fuerzas, ganas y adelante. ¿Por qué? Porque un creyente de verdad, no puede estar quieto. No quiere decir en casa aprendiendo de la Biblia, eso no es estar quieto. Quieto en el espíritu, tal y como lo dijimos ayer, de estar dormido en el espíritu, no hacer nada porque tu espíritu se alimente, se nutre y crezca y dé fruto. Y aquí vamos con estos pasos a seguir. Primero, cuando creímos en Dios tuvimos fe. Bueno, a la fe que ya tienes, añádele virtud. A la virtud, que para el que no tiene conocimiento de qué sería virtud, si lo vemos acá en esta versión, dice, y por eso deben esforzarse en añadir a la fe la buena conducta. A la buena conducta, y ahora sí, como quien dice, a la virtud, conocimiento. En otras palabras, cuando tú llegas a Cristo, lo primero que quieres hacer es portarte bien. Ese es el deseo de la mayoría de las personas que llegan a Cristo. Tienes o quieres portarte bien. Eso está bien. Pórtate bien. Ahora viene la siguiente parte. No solamente te portes bien, conoce cómo portarte bien. Tienes que añadir conocimiento. Tienes que saber lo que agrada a Dios y lo que no. Así que lo siguiente es el conocimiento. Y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. La capacidad de tomar
decisiones sin dejarte llevar por sentimientos, deseos, tentaciones y otras cuestiones. Y eso solamente se añade a través justamente del conocimiento. Curiosamente, es como un paso a seguir después del otro. Al dominio propio, paciencia. Tenemos que también tener esa paciencia para con los hombres, e incluso ya lo dije, hasta para con Dios. Porque la gente que no es paciente para con Dios siempre anda esperando que Dios haga las cosas así como si ellos tuvieran el control de todo, cuando es Dios el que tiene el control de todo y Él decide cuándo sí, cuándo no y en qué momento. Entonces hay que tener paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la paciencia, piedad. Esta palabra en la misma escritura muchas veces también se define como devoción a Dios. Incluso aquí lo dice así. En la otra versión dice entendimiento, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia la devoción, o sea, la entrega. Con la piedad se refiere a una entrega verdadera a Dios. Con la devoción se refiere justamente a eso, a una entrega verdadera a Dios. Y eso se hace a través de ¿qué? De la piedad, de las buenas obras, del amor, de algo que sale del corazón. Y dice, a la piedad, afecto fraternal. El amar a los hermanos como hermanos, no como un nombre nada más, sino como hermanos de verdad, de corazón. Y dice, y al afecto fraternal, amor. Esa es la conclusión de todo. Incluso hubo un video que yo hice hace no mucho y mencionaba esta frase que sale justamente de este versículo y del versículo de Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Okay? Pero ¿cuál es el final de ella? El amor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el final de todo eso es el amor. El que llega a la plena sabiduría es el que entiende que todo lo que Dios nos enseñó se rige a través del amor puro, santo y verdadero. No cualquier amor, no el amor del mundo, no el amor que enseña el mundo, sino el amor de Dios. Todo se rige a través de ello. Y lo que no se rige a través de ello no es de Dios. Es así de simple. Por tanto, analiza tu vida. ¿En qué parte de esto vas? Y si ninguna parte tienes, porque dices, la verdad es que nunca vi un proceso que seguir, bueno, ahora lo conoces. Sigue ese proceso. Si creíste en Dios, pórtate como se debe. Si ya te comportas como se debe, añade conocimiento. Y si ya tienes conocimiento de la palabra, añade dominio propio. Si ya tienes dominio propio, añade al dominio propio la paciencia, saber esperar a Dios y tener paciencia para con los hermanos. Y a la paciencia añade la devoción y la piedad. La devoción por Dios y la devoción por Dios para hacer bien a los demás. Y a la piedad y devoción añade afecto fraternal, un amor a los hermanos de verdad, verdadero, una entrega verdadera. Y a todo eso añádele amor, porque ese es el fin de todo, que tú llegues al amor perfecto. Incluso la escritura lo dice por medio de Juan, que en el amor no hay temor, y el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea que tenemos que ser perfeccionados en ese amor, tenemos que llegar al amor que es verdadero, que es el de Dios, al final de cuentas. Entonces, no es un amor como el del mundo, no es un amor como lo quiere pintar el mundo, sino que es un amor verdadero, un amor que se preocupa, un amor que corrige, un amor que enseña, un amor que sustenta, que respalda, que anima, pero también que corrige. El amor de Dios es así. Siguiente versículo, versículo 8. En el mismo versículo 7 entramos en una cuestión. Si vemos que hay que ir avanzando en un camino hasta llegar a algo, pues también entendemos que debemos desear crecer. En el Evangelio tú inicias con fe, pero tienes que crecer hasta el punto de llegar al amor. ¿Cómo puedes hacer eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Cuál creen que es la leche no adulterada? La palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Esa es la leche no adulterada, la que es la palabra de Dios pura. Por tanto, si tenemos que ir creciendo, tal y como dice en Hebreos, capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos, la base, lo inicial, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La gente luego entra en la ignorancia de decir, no, pero es que ya, si ya creyó en Dios, ya es suficiente, y ve su comportamiento, ve su vestimenta, ve su trato hacia las personas, ve su forma de reaccionar, y ninguna de esas cosas demuestra y refleja a Cristo. No, pero ya es cristiano. No es cierto. Si es cristiano, tiene que seguir creciendo. Ya no puede seguir en los rudimentos de tengo fe en Dios, ya me arrepentí. Bueno, justamente aquí están los rudimentos. Miren, vamos a verlo. Dice, los rudimentos, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, imagínense una persona que lleva no sé cuántos años y le tienen que seguir recordando que se tiene que arrepentir de pecados y de que tiene que seguir teniendo fe en Dios. O sea, es lo que dice Pablo. O sea, ya dejemos eso. Se supone que ya tienen que saber que nos debemos arrepentir de los pecados, y también tienen que saber que ya tienen que tenerle fe a Dios. Y después dice, dejando ese fundamento, dice, ese fundamento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, lo que ya les he dicho muchas veces, hoy me tengo que bautizar, sí, es una necesidad. Dice, de la imposición de manos, el hecho de que oremos unos por otros, e incluso de cómo los apóstoles justamente oraban por la gente y venía el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y haremos esto si Dios en verdad lo permite. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. No nos podemos quedar en un solo sitio. No podemos decir, bueno, yo ya creí en Dios, ya es suficiente. No es suficiente, porque un hijo de Dios no se queda pequeño. Un hijo de Dios no lleva 5 años en el Evangelio siendo chiquito todavía. Un hijo de Dios, cuando conoce a Dios, se llena de la palabra de Dios y crece. Les pongo un ejemplo. Dios nos compara mucho con los árboles en cierta parte y en cierta medida, porque también habla de que tenemos que dar fruto. Pongan atención cómo son los árboles. Cuando son plantados y nacen, crecen y llega un momento en el que dan fruto. Es normal que llegado a un cierto tiempo, a lo mejor tú todavía no das fruto, pero sigues creciendo, sigues nutriéndote, sigues esforzándote para que cuando llegue el tiempo de la siega tengas fruto para dar. O te has quedado chiquito, te has secado, porque sea como sea, no puedes dejar de crecer. Un árbol no deja de crecer. Es más, cuando si quieren busquen un árbol de 100 años, es un árbol enorme, gigante, porque entre más tiempo pasa, no deja de crecer. Con nosotros es igual. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, es el último versículo del capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Vuelvo a repetir, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces es un crecimiento siempre. No, pero es que siempre. Te caíste, vuélvete a levantar, pero tienes que seguir creciendo. No te puedes quedar quieto ahí. No puedes decir, ya está, ya conozco todo lo que tenía que conocer, porque la misma Escritura dice que el que cree conocer algo no ha conocido como debería conocer. Tienes que seguir leyendo, tienes que seguir investigando, tienes que seguir orando, sigues teniendo que dedicarte al Señor. Siguiente versículo, versículo 8, ahora sí. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si el amor, la piedad, el afecto fraternal y todo eso, no os dejará estar ociosos. Vuelvo a leer.
porque si estas cosas están en vosotros en abundancia, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, lo que estaba diciendo justamente ahorita, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, van a seguir creciendo, esa es la necesidad. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, el haber creído en el Señor, háganlo firme, que de verdad se note que son hijos de Dios, creyentes y siervos de Jesucristo. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por tanto, tal y como lo decimos y como lo hemos visto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 12. 1 Corintios 10:12, por si lo quieren anotar. El que se crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con eso, hermanos, terminamos el devocional del día de hoy con toda la enseñanza que Dios tenía para nosotros. Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, gracias de verdad, de todo corazón, por seguirnos incitando, por seguir animándonos a crecer más en tu obra, a no quedarnos quietos, Señor, a no estar ociosos, como dice tu palabra, sino a de verdad llenarnos del amor, del conocimiento, del temple, del dominio propio, Señor, para cada día ser más agradables delante de ti. Señor, de verdad, gracias por tu grande e infinito amor. Gracias por tu gran cuidado, Señor. Sé siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Ya estaríamos. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Ya